Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar nuevamente en este programa y gracias a nuestros invitados que aceptaron a estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Adolfo Helmut López, que bueno, pues es un experto en temas financieros, que está aquí para hablar de lo que está pasando en México en materia de discusión, bueno, de reformas energéticas y petroleras en nuestro país. Gracias, Adolfo, por estar aquí, bienvenido. Gracias, Chica. Gracias a Luis Serra, que es investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Luis, buenas noches a los dos. Bueno, antes de iniciar esta transmisión, comentábamos que México está transitando por un momento histórico, independientemente de la opinión que cada quien tenga del contenido de una reforma constitucional y de las leyes secundarias que se están ahora aprobando, procesando en el Congreso. Es evidentemente un cambio de ejes de un modelo de desarrollo y económico en México con el tema de la energía. Entonces, en eso estamos, Adolfo, en un momento donde hay un conjunto de reformas llamadas estructurales en telecomunicaciones recientemente, y esta que es pues la madre de todas las reformas en este sexenio, que es la petrolera energética. ¿Qué decir, Adolfo, en un momento como el que hoy se está viviendo, en las horas que transcurren, donde vemos que el Senado y bien la Cámara de Diputados van a aprobar la fase final del trabajo legislativo para una reforma de este tamaño? Pues mira, yo creo que sí, esta es de alguna forma la culminación de un proceso de las llamadas reformas estructurales, que es el famoso consenso de Washington. Creo que una de las cosas buenas es que como ya se terminaron estas reformas, ya esto ya es lo último, pues ya si no crecemos, si no hay desarrollo, ya no va a haber excusa de que falta una reforma. Y también ya no va a haber esperanza de que con una reforma más nos va a ir bien. A lo mejor vamos a tener que cambiar si nos damos cuenta que no funcionan. Ojalá que funcionen, yo creo que no, porque en realidad, aunque esta reforma es muy importante desde el punto de vista de las finanzas públicas, no es tan importante desde el punto de vista de la estructura del país, de la estructura económica del país. ¿Tú lo ves en tema fiscal? Fiscal, muy fuerte. ¿Solo fiscal, pero no como modelo de desarrollo? No, para nada. No, yo creo que en el tema del modelo económico de desarrollo es mucho más importante la apertura comercial, la apertura de la inversión, la desregulación financiera. Todas estas cosas que ha habido son mucho más importantes, pero esta sí es muy peligrosa porque se está poniendo en riesgo el 40% o 37% de los ingresos del gobierno. Entonces, aunque a lo mejor desde el punto de vista de estructura no es tan importante, del punto de vista del ingreso del gobierno sí, y si le fallamos puede haber un problema fiscal muy importante en este sexenio. Luis Serra, ¿tú cómo la ves? Definitivamente es un momento histórico, como dices, Carmen, pero yo me pregunto si han cambiado las formas del gobierno mexicano. ¿Cómo hacemos las cosas? Es decir, se hacen las reformas estructurales finalmente, hay un consenso político, llega el presidente que finalmente puede empujar todas las reformas que necesitaba el país, o que se decía que necesitaba el país, pero las formas han cambiado realmente. Es decir, tenemos ya aprobada una reforma constitucional, tenemos ya a punto, estamos a menos de un mes probablemente de que tengamos las secundarias, pero o menos, pero ¿qué va a pasar con toda la parte de tercer piso de reglamentación, la parte operativa? Te comentaba fuera del aire y lo decía, no sabemos todavía cuáles son las reglas exactamente por las cuales, por ejemplo, la Secretaría de Energía está evaluando ahora mismo las asignaciones para petróleos mexicanos. El mercado eléctrico, por ejemplo, supongamos que se va a establecer el mercado eléctrico y se quiere ya empezar a que se haga esta compraventa de electricidad entre partes privadas. No está todavía el decálogo que la CENER tiene que hacer para cómo tiene que funcionar ese mercado eléctrico y las reglas de mercado que la CRE va a emitir. Entonces, posiblemente estemos en un escenario, como lo estuvimos en la reforma de telecomunicaciones, en la que el regulador del sector, que tiene que dar garantías y tiene que establecer el orden en el mercado, no tenga los criterios suficientes y los lineamientos para ejercer sus facultades de regulador. Entonces, no sé si como país hemos cambiado nuestras formas para llevar a cabo las reformas, y por lo tanto no estoy tan seguro que la implementación de la reforma energética pueda ser tan exitosa. Bueno, eso es lo que corresponde a las herramientas y las formas. Adolfo Helmut, tú dices que no te parece
tan trascendente si la comparas con la apertura comercial de los últimos años o el conjunto de cosas que han marcado el modelo económico mexicano. Pero entonces, ¿cuál sería la apuesta para desarrollar una reforma de esta naturaleza por parte del gobierno y de quienes la están aprobando? Mira, sí es trascendente, es muy trascendente por la parte fiscal. A lo mejor no nos cambia tanto la estructura económica, pero sí la parte fiscal, y eso puede generar una crisis importante. Pero tú dices, yo creo con que, riesgo, más que en positivo. Sí, absolutamente. Porque tú dices, están 37% de las finanzas. Absolutamente. Mira, es un problema el que se ha buscado, en lugar de buscar generar un desarrollo en base a muchas cosas internas, en base a la inversión extranjera. Entonces es atraerla a cualquier costo. Y bueno, es muy fácil atraer inversión cuando regalas, ¿sí? ¿Y crees que están regalando? Y bueno, hay ese riesgo, porque no hay un mínimo de lo que van a... Mira, ahorita para que tengas una idea, Pemex paga 70 mil millones de dólares de impuestos al año, más o menos, que es el triple de lo que pagan todas las empresas privadas del país juntas, todas, de impuesto sobre la renta. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el precio del petróleo son $100 y a Pemex le cuesta entre 15 y 20. Entonces, si tú sacas $80 por barril, por 2,5 millones de barriles diarios, son $200 millones de dólares diarios, por 365 días, 70 y tantos mil millones de dólares. Eso es, ok. Ahora, que los contratos que va a haber, yo he visto contratos en otros países y bueno, ni de casualidad están cerca de los $80 por barril lo que pagan. Pagan 15, pagan 20 y no hay un mínimo. Yo propuse cuando estuve en el Congreso que hubiera un mínimo, que se hiciera lo que le llaman un benchmarking, o sea, sacar más o menos cuál es el estándar por tipo de yacimiento, sí, porque hay yacimientos más costosos, menos costosos, etcétera, y decir, bueno, mínimo esto. ¿Mínimo qué? ¿Mínimo que pagues? Mínimo tantos dólares por barril, ¿sí? Pues no va a estar así. No hay un mínimo. El mínimo es, a fin de cuentas, $10 por barril, 10%, que a $100 son $10 por barril. Eso es todo, eso es lo único que está garantizado, y lo demás es en base a una subasta. Y nos dicen que no se va a perder renta petrolera por el fisco. Es imposible, porque las empresas, por lo que vienen, es pues por parte de la utilidad. Si no es por parte de la utilidad, pues tendríamos que tener nada más a la Cruz Roja, Amnistía Internacional, etcétera, perforando, que no va a ser el caso, ¿verdad? Entonces sí se va a ceder una parte importante de la renta petrolera y no se sabe cuánto. No hay un mínimo que va a ir al fisco. ¿Tú le llamas renta petrolera a la utilidad? Mira, el secretario Mesmacher dijo que la renta petrolera era la diferencia entre el precio de venta del crudo o del hidrocarburo, que sea, y el costo de extracción. Pues esa es la utilidad. Entonces, O sea, ¿para ti es un sinónimo renta que utilidad? Pues sí, para efectos prácticos sí. Bueno, si no, ¿a qué vendrían también? Claro, y los que vienen por esa utilidad. Entonces, el problema es que si nuestro objetivo es atraer inversión extranjera a cualquier costo, sí se puede. Si uno regala la renta, va a tener mucha inversión. El problema es que yo creo que uno quiere inversión que deje aquí más de lo que se lleva, idealmente, porque si no, ¿para qué la queremos? Y creo que tienen la idea, de mi punto de vista equivocada, que al venir inversión a ese sector, automáticamente se va a generar un furor por México y va a haber inversión por todos lados, y entonces lo que no se recaude ya, porque Pemex ya no explota sus yacimientos, sino los explotan terceros, nacionales o extranjeros, pues se va a reponer porque va a haber aquí un boom, un auge de crecimiento, etcétera. Y yo creo que están completamente equivocados. Yo creo que... ¿Por qué no? Porque los determinantes de la inversión es la rentabilidad de cada sector. Entonces el hecho de que haya mucha rentabilidad perforando en Veracruz no quiere decir que vaya a ser rentable hacer autopartes en Aguascalientes. Para nada. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Inclusive puede ser negativo si entra mucho dinero, que se revalúe el peso y se pierdan
competitividad en otros sectores. Luis Serra, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué piensas de lo que vendrá con la reforma? Bueno, estoy de acuerdo en la parte de que más inversión no necesariamente te lleva a más crecimiento. Simplemente el año pasado fue uno de los máximos históricos o el máximo histórico en cuanto a inversión extranjera directa. Y por ahí hay muchos estudios que muestran que no es tan causal el que haya más inversión extranjera directa y promover el crecimiento económico. Hay otros mecanismos en medio que tienen que operar para que se dé una cierta transferencia tecnológica dentro del país y que eso sí empuje el crecimiento a nivel doméstico. ¿Y entonces qué viene con la reforma, Luis? A mí me parece muy riesgoso y me parece que es de los focos rojos que sí hay que tener atención el manejo precisamente del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, sobre todo hacia largo plazo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay esta como idea de que vamos a compartir la renta petrolera de algún modo con los privados, porque de esta forma vamos a generar un mercado que permita hacer crecer el pastel, y entonces está la idea, ahí sí ya un poco turbia, de que haciendo crecer el pastel nos toca más a todos, sobre todo a los mexicanos. Esto ya no se sigue, ya no es un argumento que se siga. ¿Por qué? Porque no existen los mecanismos de política fiscal, de política de desarrollo, de distribución del ingreso para que finalmente le llegue a todos. Se supone que el Fondo Mexicano del Petróleo está dirigido a este fin y por eso tiene inversión de largo plazo en educación, en innovación, en investigación científica, energías renovables, etcétera. Pero hay un riesgo muy grave en el último dictamen que se había entregado sobre el Fondo Mexicano y que ahorita ya no está en Cámara de Diputados, y que es que cuando haya una caída abrupta del Producto Interno Bruto ocasionada por una disminución de los ingresos no tributarios, entonces se puede usar la reserva del patrimonio del Fondo Mexicano de Petróleo para cubrir ese boquete. ¿Qué significa eso? Pues que existe una presión, o la implicación de esto, una presión para una mala disciplina fiscal en el futuro por parte del gobierno, que quizá incluso podamos ver revertir ciertas cosas que tomaron o que adoptaron en la pasada reforma fiscal. A mí ese me parece gravísimo, y me parece más aún grave la señal de que no esté ahorita en discusión en Cámara de Diputados. Bueno, Adolfo, Luis, pregunto sobre una reforma de este calado. Tiene muchísimas implicaciones, ya expusieron varias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del empleo? Por hablar de un ingrediente, ¿esta reforma generará empleo, por hablar de una variable importante? Mira, es que yo creo que hay que verlo caso por caso. Por ejemplo, aguas profundas, prácticamente cero. Sí. Porque todos los equipos son del extranjero. ¿Cómo lo hicieron, por ejemplo, en Brasil para que generara empleo? Pues pusieron requisitos de contenido nacional. En aguas profundas, que es de lo más sofisticado, en Brasil 60% de los equipos se producen en Brasil. Aquí pues va a ser nada. ¿No se puso ese componente nacional? Se tiene 25% en 10 años. O sea, realmente nada. La parte de los campos convencionales, aguas someras, tierra, etcétera, esos sí pueden generar algo más, aunque principalmente son equipos también importados. Pero el problema ahí es que si dan esos campos va a haber un problema fiscal. De ahí es de donde sale la utilidad de Pemex. Si los dan, ahí va a haber un problema fiscal. Y eso se va a saber el 20 de septiembre. El 20 de septiembre dicen que con qué campo se queda Pemex y cuáles entrega. Pemex tiene reservas probadas, que es las que se pueden sacar rápidamente para 9 años. Si entregan, digamos, a privados las 2/3 partes, la mitad de esas reservas, Pemex puede tener un problema significativo, y por lo tanto el gobierno federal hacia fines de sexenio. Y luego, ¿qué más en el empleo? Pues es que si no encadenas por el lado de la producción de equipos, etcétera,
hacia la economía nacional, yo creo que no va a haber mucho, no creo que vaya a haber mucho empleo. No impactará demasiado en la generación de empleos. No. En los precios, ¿bajarán los precios? Ese es uno de los grandes temas, la gran promesa, salvo en el caso de gasolina. En el caso de gasolina nunca se prometió y de hecho se dijo abiertamente va a ir subiendo, ¿no? Pero en el caso de tarifas eléctricas, específicamente a nivel residencial, sí está esa promesa y a mí me parece que es muy aventurado estar diciendo que en 2 años tendremos tarifas eléctricas más bajas cuando tenemos una red de distribución y de transmisión obsoleta, con grandes pérdidas de energía en la red, tanto pérdidas técnicas como no técnicas, es decir, robo de energía eléctrica. Y también tenemos, más allá de la edad obsoleta de las redes de transmisión y distribución, tenemos también un problema de que no tenemos la infraestructura de gasoductos para abastecernos del insumo principal ¿Y entonces? que genera electricidad. ¿Y entonces, Pues mira, déjame decirte. Pues tendrá que venir los subsidios. Si se quieren bajar. Pero si vas a subir, si subes la gasolina con los gasolinazos porque estás combatiendo los subsidios, sería un contrasentido subsidiar en esta lógica. Mira, las redes, Okay. los ductos, todo eso es un típico monopolio natural. Monopolio natural. Sí, no vas a meter 2 redes al mismo lugar, ni 2 ductos, ni nada. Entonces, si lo van a hacer privados, bueno, pues ya tenemos bastante historia de privatizaciones en monopolios naturales o no tan naturales. Yo creo que la promesa cuando se privatizó la telefonía, los bancos, etcétera, era que iban a bajar el costo para el consumidor y ya sabemos que no pasó. Entonces, si me dices, bueno, lo que pasa es que cuando se privatizaron los bancos, los teléfonos, ahorita las autoridades regulatorias son mucho menos susceptibles de ser capturadas por los regulados. Bueno, pero no es el caso, claramente. Entonces, yo creo que, pues, yo me imagino que lo que le están apostando es a que los mexicanos se nos olviden las promesas. Estamos ya con pocos minutos, Luis. ¿Cómo cerrar esta conversación? ¿Con qué ejes de pensamiento? Si lo quieres ver así, claroscuros de una reforma, perspectivas, desafíos. Sí, me parece que eso es lo que exactamente ejemplifica cómo es esta reforma. Es una reforma de claroscuros. Es decir, sí hay intenciones hacia un sentido de cambio de paradigma, pero no hay claro un modelo económico en el país. Y esto se nota en todas las reformas. No hay estrategia de seguridad, no hay estrategia de modelo económico. Las condiciones que generan crecimiento económico y que están enmarcadas en gran medida por todos los indicadores que tiene el índice de competitividad, está México catalogado en varios de esos indicadores en los 50 o peor países en el mundo. Mientras no se atiendan esos problemas, por más que tengamos una reforma estructural, no vamos a avanzar hacia un crecimiento económico sostenido. Y por supuesto este tema no va a acabarse en este año, va a hacerse más dramático y por supuesto hacia fin de sexenios, como siempre sucede, va a ser peor. Adolfo, ¿cómo cerraría este programa? Pues mira, yo creo que aquí el tema de la reforma energética quedó sellado en la elección del 2012. Y el problema es que quedó sellado sin que fuera explícito, porque claramente este gobierno quería privatizar, pero nunca lo dijo. Y bueno, yo creo que tiene muchos problemas, definitivamente no creo que vaya a generar empleo, sí está privatizando potencialmente una parte muy importante de los ingresos del gobierno. Y creo que efectivamente no hay un modelo de desarrollo de país. Digo, nada más para que tengamos una idea, antes de ser modernos, con todas estas reformas que empezaron a hacer en 5 años, pues a lo mejor teníamos 2-3 mil millones de inversión extranjera, que si lo ponemos a valor actual, a lo mejor son 6 mil, la cuarta parte de hoy, mucho menos comercio, etcétera, y crecíamos al 6%, y los salarios reales subían todo el tiempo. Entonces, ya esos objetivos ya no los tiene el gobierno, ya no es objetivo subir los salarios, ya no es objetivo. ¿Tú crees? Yo estoy absolutamente convencido. De hecho, nuestros tecnócratas usan el salario para bajar la inflación. O sea, es de mi punto de vista el mundo al revés. Entonces sí creo que sí estamos en un riesgo importante. Te digo, atraer la inversión a cualquier costo es una muy mala idea. Sí podemos tener un problema
fiscal importante hacia fin de sexenio. Y bueno, pues yo creo que aquí, desgraciadamente, la única alternativa que tienen los ciudadanos en este país, pues es votar en las elecciones presidenciales. Yo creo que si nos va bien, como van a bajar los precios, y si pasa todo lo que dice el gobierno, pues bueno, y yo estoy equivocado, pues bueno, pues que los ciudadanos lo refrenden, y si no, ojalá que ya nos decidamos en número suficiente por un cambio, en números suficientemente grandes para que no se pueda torcer otra vez la voluntad popular. Pues eso será para las próximas elecciones presidenciales 2018, en todo caso, que es el futuro más inmediato en materia político para las elecciones. Adolfo Luis, un último asunto rapidísimo, el tema de la corrupción. Hay preocupación sobre si una reforma de esta naturaleza que se antoja va a generar grandes contratos con grandes gigantes de las transnacionales, etcétera, si no hay mecanismos suficientes de supervisión y de control de licitaciones, puede venir, preocupa a muchos, un fenómeno a gran escala de corrupción. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué piensan de los mecanismos que están en las leyes secundarias y en la reforma sobre ese tema? Pues a mí me parece que en algunos casos no son suficientes. Por ejemplo, en el caso de, incluso yo no iría tanto hasta el grado de corrupción, pero incluso hasta de transparencia. Gran parte de la reforma se publicita como una reforma muy transparente, que hace todo muy claro, muy público. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de la inversión de los activos del Fondo Mexicano del Petróleo, nosotros no podremos conocer la metodología por la cual el Consejo decide a qué activos enviar esa inversión. Entonces, en un minuto, Adolfo. Pues mira, muy rápido. Pemex hoy compra 20 y tantos mil millones de dólares. Supongamos que hubiera 20, 30% de corrupción, son 4 o 5 mil millones. Ahorita 20% de corrupción. Bueno. Ahorita se van a privatizar ingresos por 30 años que pueden ser de 1,000, 2,000 millones de dólares al año en un campo más o menos. Digo, Pemex tiene 125 mil millones de ingresos al año. Entonces imagínate que privatizas 5,000 millones por 30 años, 150 mil millones de dólares. ¿Cuánto te gusta que pueda haber de corrupción al darle a alguien 150 mil millones de dólares de ingresos en 30 años con un margen de 80%? Puede ser una corrupción tremenda. Esa es una preocupación real. Una preocupación que queda ahí en horas donde el Congreso mexicano está procesando las leyes secundarias de esta reforma constitucional en materia energética. Gracias por estar aquí, gracias Luis, gracias Adolfo, a los dos por estar aquí para conversarlo, y a usted que nos permitió acompañarle. Estaremos en el tema, pásela bien y hasta mañana. El tercer dictamen de las leyes secundarias de la reforma energética se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República. El documento contiene la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Además, plantea reformar y derogar diversas disposiciones a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. El objetivo central de este proyecto es transformar y desarrollar el régimen especial de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad para convertirlas en empresas productivas. El dictamen contiene 6 puntos. El primero propone asignar a Pemex y CFE un régimen jurídico flexible que permita mayor autonomía operativa posible conforme a prácticas de gobierno corporativo. También se establece que el gobierno federal dejará de ser el administrador de Pemex y CFE sin perder el control sobre las mismas. El tercer punto de la iniciativa establece crear un consejo de administración encargado de dirigir el rumbo y los objetivos de ambas empresas. El cuarto estipula que Pemex y CFE seguirán siendo empresas del Estado, se regirán en un marco jurídico flexible que le permita regirse por principios de derecho privado, mientras que el derecho civil y mercantil serán suplementarios. El quinto punto establece un nuevo modelo de vigilancia y auditoría. Se estipula que cada director general será el responsable de diseñar un sistema de control interno para dar seguimiento a la correcta operación de las empresas. El último contempla un nuevo sistema de transparencia para evitar actos de corrupción en Pemex y CFE, además de proporcionar información a la Bolsa Mexicana de Valores como cualquier otra empresa. Pemex
Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana instalaron la comisión que va a definir los tabuladores salariales que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto del 2014. El director de Pemex, Emilio Lozoya, y el líder del sindicato, Carlos Romero de Champs, señalaron que buscan acuerdos para mejorar las condiciones laborales y garantizar un entorno que permita que Pemex avance en productividad, competitividad, pero también en fortaleza financiera. El acuerdo entre México y Estados Unidos para la exploración y explotación conjunta de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en la zona del Golfo entró en vigor este viernes, mientras el Congreso discute una histórica reforma que busca abrir al sector de hidrocarburos y de generación de electricidad a la iniciativa privada. El pacto establece que ambos países deben intercambiar toda información relevante y disponible sobre las actividades de exploración y explotación o de la posible existencia de yacimientos dentro de las 3 millas contiguas a la línea de frontera, incluyendo aquella obtenida por firmas privadas. Hace 10 años los secuestros y no el narcotráfico sacaron a las calles a miles de personas en México. Era el 27 de junio del 2004. Protestaban ante la ineficacia de las autoridades por contener una ola de secuestros en contra de personas de diversos estratos sociales en distintos puntos del país. Se manifestaban en contra también de la violencia utilizada por las bandas de secuestradores que mutilaban a sus víctimas como una brutal forma de presión para un pronto pago. ¿Qué ha pasado en 10 años? Algunas organizaciones civiles surgidas a raíz de esta marcha lo analizan. En estos 10 años me parece que lo que hoy tenemos que hacer es una reflexión, ¿no? ¿Qué hemos hecho? No solamente qué han hecho las autoridades, qué hemos hecho los ciudadanos para que este país hoy no esté mejor, porque las autoridades nos quedan muchísimo a deber en estos 10 años. Son 10 años en los que el mapa criminal se ha modificado en el país por las acciones de los cárteles de la droga y en los que, según cifras de la ONU, unas 70,000 muertes están relacionadas con la guerra contra estas organizaciones, principalmente en el mandato de Felipe Calderón entre el 2006 y el 2012. Hoy los altos índices delictivos tienen estrecha relación con la operación de las bandas ligadas al crimen organizado que han diversificado su acción delictiva. Ya no solo señalan trafican con drogas, sino que también se dedican a la extorsión y al secuestro. De acuerdo a datos oficiales, durante el 2004 se denunciaron 323 secuestros, mientras que en el 2013 la cifra ascendió a 1,698. Los registros oficiales de este año, de enero a abril, presentan un total de 570. ¿Y qué hacer ante el repunte en los índices de algunos delitos? La Confederación Patronal de la República Mexicana ha propuesto iniciar una cruzada nacional por la seguridad para recuperar el país, dicen, de las manos de la delincuencia. Y para ello, aseguran, activarán sus centros de observación ciudadana. Se adueña de nuestras calles, de nuestro espíritu de convivencia y la alegría por salir adelante, por crear valor entre los mexicanos. No hay prosperidad posible sin paz. La advertencia de estas organizaciones es clara. Cambiar el panorama de la inseguridad pasa también por un mayor compromiso de los ciudadanos.